¿Alguna vez te has pillado hablando solo y has pensado, tío, ¿me estoy volviendo loco? Pues mira, si tienes TDAH, apuesto a que eso te pasa a menudo. Y antes de que empieces a juzgarte, déjame contarte algo que va a cambiar por completo la forma en que ves esto. Hablar solo cuando tienes TDAH no es locura, no es raro, y desde luego no es algo de lo que debas avergonzarte. De hecho, es tu cerebro siendo brillante a su manera. Y Carl Jung, ese psicólogo que revolucionó la forma en que entendemos la mente humana, tenía mucho que decir al respecto, incluso sin saber que estaba hablando de TDAH. Quédate conmigo, porque lo que voy a enseñarte ahora va a hacer que dejes de exigirte tanto y empieces a entender que tu cerebro está, literalmente, intentando salvarte. Piensa conmigo un segundo. Estás ahí, intentando hacer algo, y de repente te das cuenta de que estás conversando contigo mismo. A veces es sobre lo que tienes que hacer. A veces estás ensayando una conversación que ni siquiera ha ocurrido aún. A veces simplemente estás narrando tu propia vida como si fuera una película. Y entonces llega esa sensación rara, ¿verdad? Esa pregunta de ¿por qué hago esto? Pero aquí va la verdad que nadie te contó. Tu cerebro con TDAH tiene literalmente millones de pensamientos ocurriendo al mismo tiempo. Es como si tuvieras 50 pestañas abiertas en el navegador, todas reproduciendo música distinta, y tú intentando averiguar cuál es cuál. ¿Hablar solo? Es tu manera de intentar organizar todo ese caos. Carl Jung hablaba del diálogo interno, de cómo conversamos con distintas partes de nosotros mismos. A eso lo llamaba el proceso de individuación, la integración de todas las partes de tu psique. Y, tío, cuando tienes TDAH, ese proceso se intensifica de una forma brutal, porque no estás procesando un solo pensamiento, estás procesando 20, y todos quieren atención ahora mismo. Así que cuando hablas solo, básicamente estás haciendo el trabajo que tu cerebro debería hacer de forma interna, pero lo externalizas porque es la única manera de poder con todo. Déjame ponerte un ejemplo real. Tienes un examen mañana, o una reunión importante, o necesitas tener esa conversación difícil con alguien. Una persona sin TDAH pensará en ello, lo planificará mentalmente, y listo. Tú vas a representar la situación entera, vas a decir todas las respuestas posibles, vas a crear escenarios alternativos, vas a imaginar qué va a decir la otra persona y cómo vas a responder. Y todo eso en voz alta, porque es la única forma de que tu cerebro consiga seguir el hilo sin perderse en 1000 tangentes distintas. Eso no es locura, amigo mío. Eso es supervivencia. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Jung también hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, que no queremos que los demás vean. Cuando tienes TDAH y hablas solo, muchas veces estás conversando precisamente con esa parte. Estás procesando emociones que son demasiado intensas como para quedarse solo dentro de tu cabeza. Porque otra cosa de la que nadie habla sobre el TDAH es lo diferente que se sienten las emociones. No es solo que te distraigas fácilmente o que olvides cosas. Es que cuando sientes algo, lo sientes con todo. Y hablar solo se convierte en una forma de regular eso, de sacarlo fuera antes de que explote por dentro. Pero mira, y aquí viene el giro que necesitas entender. Tu cerebro no solo está organizando pensamientos cuando hablas solo, está creando guiones de supervivencia. Déjame explicarlo mejor, porque aquí es donde la cosa se pone profunda. Cuando tienes TDAH, vives en un estado constante de ¿y si se me olvida esto? ¿Y si digo algo que no debo? ¿Y si en el momento no sé qué hacer? Tu cerebro aprendió que la mejor manera de lidiar con esa incertidumbre constante es ensayar, crear guiones mentales para cada situación posible. ¿Te has dado cuenta de cómo puedes pasar horas imaginando una discusión que ni siquiera ha ocurrido? ¿De cómo creas diálogos enteros en tu cabeza, anticipando cada argumento, cada respuesta, cada giro? Eso no es que seas paranoico ni obsesivo. Es tu cerebro intentando prepararse, intentando tener control sobre un mundo que te parece demasiado caótico como para seguirle el ritmo. Y cuando externalizas eso, cuando hablas solo, estás convirtiendo ese caos interno en algo tangible, algo con lo que puedes trabajar. Jung diría que estás conversando con tus arquetipos internos. Ese diálogo que tienes contigo mismo es una negociación entre el ego, la persona que muestras al mundo, y el self, quien realmente eres. Y tío, cuando tienes TDAH, esas partes están en conflicto constante. Porque quieres ser productivo, pero tu cerebro se distrae. Quieres ser organizado, pero se te olvida todo. Quieres estar tranquilo, pero tus emociones son una montaña rusa.
Así que hablas solo como una forma de mediar ese conflicto interno, de intentar encontrar un equilibrio entre quién quieres ser y quién tu TDAH te permite ser en ese momento. Y hay una capa más en todo esto que es fascinante. A las personas con TDAH les encanta el mundo imaginario. ¿Sabes cuando te descubres creando escenarios completamente hipotéticos? Imaginando conversaciones que nunca van a ocurrir, situaciones que son pura fantasía. Eso no es una pérdida de tiempo, aunque lo parezca. Es tu cerebro buscando dopamina, buscando estimulación de una forma segura. La realidad muchas veces es demasiado aburrida, demasiado predecible, demasiado lenta para tu cerebro acelerado. Así que creas tu propio entretenimiento interno. Y cuando hablas solo sobre esos escenarios, les das vida, los haces más reales, más estimulantes. Voy a decirte algo que quizá nadie te haya validado antes. Está bien vivir en ese mundo imaginario de vez en cuando. Está bien ensayar conversaciones que puede que nunca ocurran. Está bien hablar solo como si estuvieras narrando una película de tu vida. Porque para ti eso no es un escapismo vacío, es procesamiento. Es la forma en que das sentido a las cosas. Es como te preparas para un mundo que no fue diseñado pensando en la manera en que funciona tu cerebro. Pero aquí es donde necesitamos tener una conversación real, porque hay una línea, ¿sabes? Y es importante que sepas dónde está. Entonces, ¿cuándo hablar solo deja de ser funcional y se convierte en motivo de preocupación? Porque, ojo, no quiero que salgas de aquí pensando que todo es siempre normal, ¿entiendes? Tenemos que ser honestos. Hablar solo en el TDAH es, la mayoría de las veces, una herramienta, pero a veces puede ser señal de que hay algo más ocurriendo, algo que necesita atención. Si notas que tus conversaciones contigo mismo se están volviendo extremadamente negativas, si estás atrapado en una espiral constante de autocrítica, si cada vez que hablas solo es para insultarte, rebajarte, criticarte de una forma que nunca usarías con otra persona, entonces, amigo mío, eso ya no es regulación emocional, eso es rumiación. Y la rumiación es otra cosa. Es cuando tu cerebro se queda atrapado en un bucle negativo, masticando los mismos pensamientos malos una y otra vez, sin llegar a ningún sitio. Es cuando hablar solo deja de ayudarte y empieza a hundirte. Jung hablaba del concepto de los complejos, esos nudos psicológicos que activan patrones negativos en nosotros. Cuando tienes TDAH, es fácil desarrollar complejos relacionados con la inadecuación, el fracaso, la sensación de que nunca eres lo bastante bueno. Y si tus conversaciones contigo mismo empiezan a reflejar solo eso, si se convierten en un disco rayado de todo lo que hiciste mal, de todas las maneras en que te decepcionas a ti mismo, entonces ya no es tu cerebro intentando organizar pensamientos. Es un complejo tomando el control. Otra cosa importante, hay una diferencia entre hablar solo con tu propia voz, con tus propios pensamientos, y escuchar voces que no son tuyas. Esto es crucial entenderlo. En el TDAH, cuando hablas solo, sabes que eres tú quien habla. Tienes control sobre ello. Puedes parar si quieres, aunque cueste. Pero si empiezas a escuchar voces que comentan sobre ti, que te dan órdenes, que parecen venir de fuera y no de dentro, eso es completamente distinto. Eso puede ser señal de algo como la esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y ahí sí necesitas buscar ayuda profesional de inmediato. Y hay un escenario más que tenemos que considerar. Si estás hablando solo y creando escenarios imaginarios, pero esos escenarios están tan desconectados de la realidad que empiezas a tener dificultades para distinguir qué es real y qué es imaginación, si pasas más tiempo en esos mundos internos que en el mundo real, si eso está afectando a tu capacidad de funcionar en el día a día, de mantener relaciones, de trabajar o estudiar, entonces tampoco es funcional. Eso ya es disociación. Es una huida llevada demasiado lejos. Pero ojo, antes de que entres en pánico, déjame ser claro. La mayoría de las personas con TDAH que hablan solas están perfectamente bien. Están utilizando una estrategia adaptativa que funciona. Lo que te estoy diciendo es que estés atento a las señales, que te conozcas lo suficiente como para saber cuándo algo ha cambiado. Y si ha cambiado, buscar ayuda no es debilidad, es inteligencia. Ahora bien, suponiendo que estés en esa zona saludable de hablar solo, déjame enseñarte cómo puedes usar esto todavía más a tu favor. Porque aquí está el secreto que nadie te cuenta. Puedes convertir esta característica del TDAH en un superpoder. En serio, si vas a hablar solo de todas formas, ¿por qué no hacerlo de manera estratégica? ¿Por qué no usar a tu favor esta herramienta que tu propio cerebro ya ha elegido? Primero,
Reconoce que cuando hablas solo estás externalizando el procesamiento interno. Eso significa que puedes usarlo para enfocarte. ¿Estás intentando hacer una tarea aburrida? Narrala en voz alta. Vale, ahora voy a abrir este documento. Ahora voy a leer el primer párrafo. Ahora voy a apuntar esta información. ¿Parece una tontería? Puede ser. ¿Funciona? De forma absurdamente eficaz, porque le estás dando a tu cerebro un hilo conductor, un camino claro que seguir. Estás usando tu propia voz como ancla para mantener la atención. Jung hablaba de la importancia del ritual, de crear prácticas conscientes que nos conecten con nuestro yo más profundo. Y, tío, convertir el hablar solo en un ritual puede ser transformador. Crea momentos concretos en los que hables solo de manera intencional. Por la mañana, antes de empezar el día, habla en voz alta sobre tus intenciones. Hoy voy a priorizar estas 3 cosas. Sé que me voy a distraer, pero siempre voy a volver a estas 3. Por la noche, procesa el día verbalmente. Hoy ha sido difícil en esta parte, pero he conseguido esto y aquello. Estás creando estructura a través del lenguaje. Y aquí viene una técnica que me cambió la vida. Usa el hablar solo para regular las emociones en tiempo real. ¿Sabes cuando sientes que la ansiedad empieza a subir, esa sensación de estar desbordado? En lugar de intentar reprimirla, háblalo contigo mismo. Vale, ahora mismo estoy sintiendo ansiedad. El pecho me está apretando. La respiración está acelerada. Esto es solo mi cuerpo reaccionando. No es un peligro real. Va a pasar. Estás haciendo 2 cosas a la vez. Ponerle nombre a la emoción, lo que ya reduce su intensidad, y crear distancia entre tú y ese sentimiento, recordándote que no eres la ansiedad, solo estás sintiendo ansiedad. Otra aplicación muy potente es usar el hablar solo para ensayar situaciones difíciles, pero de forma constructiva. ¿Tienes esa conversación complicada pendiente? En vez de quedarte solo rumiando sobre todo lo que puede salir mal, ensaya de forma activa. Pero no solo ensayes lo que vas a decir, ensaya también cómo vas a mantener la calma, cómo vas a manejarlo si la otra persona reacciona mal, cómo vas a validar tus propios sentimientos durante la conversación. Estás creando un guión emocional, no solo verbal. Y hay más. Usa el hablar solo para autoorientarte en momentos de parálisis. ¿Sabes cuando tienes 1000 cosas que hacer y no consigues empezar ninguna? Habla solo, pero no sobre todas las cosas. Habla de la siguiente acción mínima. Lo único que tengo que hacer ahora es abrir el ordenador. ¿Hecho? Vale, ahora lo único que tengo que hacer es abrir el correo. Estás rompiendo la parálisis a través del lenguaje, creando movimiento donde antes había estancamiento. Jung diría que estás integrando lo consciente y lo inconsciente a través de la palabra. Estás sacando a la luz procesos que normalmente ocurrirían en las sombras de tu mente. Y cuando haces esto de manera consciente, cuando eliges hablar solo como herramienta en lugar de dejar que simplemente ocurra, tomas el control de la narrativa. Pero hay un nivel aún más profundo en todo esto, y de eso es de lo que quiero hablar ahora. Porque en el fondo, cuando hablas solo, estás haciendo algo que Jung consideraba esencial. Estás teniendo un diálogo con tu propia alma. ¿Suena un poco místico? Puede ser, pero acompáñame, porque esto es real. Jung creía que dentro de nosotros hay múltiples voces, múltiples perspectivas, y que la salud mental viene de ser capaces de escucharlas todas, de integrarlas, en lugar de reprimirlas. Cuando tienes TDAH, esas voces internas son todavía más intensas. Está la voz que quiere hacerlo todo ya, la voz que está cansada, la voz que tiene miedo de fracasar, la voz que se aburre, la voz que quiere escapar a mundos imaginarios. Y cuando hablas solo, estás permitiendo que todas esas voces se expresen. No estás suprimiendo ninguna parte de ti, les estás dando espacio para existir. ¿Y sabes qué es lo liberador de esto? Que dejas de fingir que eres alguien que no eres. La sociedad espera que seamos lineales, enfocados, consistentes. Pero tú con TDAH, tú eres multiplicidad. Eres una contradicción viva. Y cuando hablas solo, honras eso. No estás intentando encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Estás siendo auténticamente complejo. Hay un concepto en Jung llamado la función trascendente, que básicamente es la capacidad de la psique para crear algo nuevo a partir de los opuestos. Cuando hablas solo, estás ejercitando esa función. Estás tomando pensamientos caóticos y creando orden. Estás tomando emociones intensas y creando comprensión. Estás tomando contradicciones internas y creando síntesis. Eres, literalmente, tu propio terapeuta en ese momento.
Y aquí va una verdad que quizá necesites escuchar. No necesitas dejar de hablar solo. No necesitas convertirte en alguien que procesa todo de manera interna solo porque la sociedad dice que eso es normal. Lo normal está sobrevalorado. Lo funcional es lo que importa. Y si hablar solo te funciona, si te ayuda a navegar un mundo que no fue construido para tu cerebro, entonces hazlo sin culpa, sin vergüenza, sin disculparte. Jung pasó la vida estudiando a personas que la sociedad consideraba diferentes, y descubrió que muchas veces lo que parece disfunción es en realidad una forma alternativa de funcionar, a veces incluso superior en ciertos aspectos. Tu cerebro con TDAH procesa la información de forma distinta, siente las emociones de forma distinta, experimenta el tiempo de forma distinta. Y hablar solo es parte de cómo has adaptado todo eso para poder existir en un mundo neurotípico. Pero déjame darte una advertencia importante, y viene desde un lugar de cuidado. No dejes que esto te aísle. Hablar solo es increíble como herramienta, pero también necesitas conexión real con otras personas. Necesitas conversaciones en las que alguien te responda, donde haya un intercambio verdadero. Porque una de las trampas del TDAH es refugiarse tanto en el mundo interno que te olvidas de construir el externo. Y Jung también sabía esto. Hablaba de la importancia de la relación, del otro como espejo para conocernos mejor. Así que usa el hablar solo como herramienta, pero no como una huida total. Y cuando la gente te pregunte por qué hablas solo, o cuando te pilles a ti mismo juzgándote por ello, recuerda que tu cerebro no está haciendo esto para sabotearte, lo está haciendo para salvarte. Cada vez que hablas solo, tu cerebro te está diciendo, sé que el mundo es demasiado para que lo proceses todo por dentro, así que te voy a dar esta herramienta extra. Es compensación, es adaptación, es evolución ocurriendo en tiempo real en tu vida. Y mira, quiero que entiendas algo crucial. No estás roto. No necesitas que te arreglen. Lo que necesitas es ser comprendido, también por ti mismo. El TDAH no es un defecto de fábrica, es una forma distinta de funcionar del cerebro. Y sí, viene con retos, viene con dificultades, pero también viene con dones. Esa misma mente que te hace hablar solo es la mente que tiene ideas brillantes, que hace conexiones que nadie más ve, que siente la vida de una manera más intensa y rica. Jung diría que estás en el proceso de individuación, de convertirte en quien realmente eres, no en quien la sociedad quiere que seas. Y parte de ese proceso es aceptar tus características únicas, dejar de luchar contra tu naturaleza y empezar a trabajar con ella. Hablar solo no es un síntoma de locura, es el síntoma de un cerebro que encontró una solución creativa a sus propios desafíos. Así que aquí va mi reto para ti. La próxima vez que te pilles hablando solo, no te juzgues, no intentes parar. En lugar de eso, observa. Date cuenta de qué estás procesando. Date cuenta de cómo te ayuda. Transforma algo automático en algo consciente. Y si alguien te pregunta por qué hablas solo, puedes explicarlo, o simplemente sonreír sabiendo que tú entiendes algo sobre tu propio funcionamiento que la mayoría de las personas nunca llegará a entender sobre sí mismas. Y mira, si has llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, es porque esto ha tocado algo real en ti. Es porque te has reconocido en estas palabras. Y quiero que sepas que no estás solo en esto. Hay millones de personas con TDAH en todo el mundo haciendo exactamente lo mismo que tú, hablando solas, creando mundos internos, ensayando conversaciones, narrando sus propias vidas, y todas están intentando navegar un mundo que no fue pensado para ellas. Pero aquí estamos, existimos, y encontramos maneras de funcionar, y hablar solo es una de ellas. Así que deja de pelearte con tu cerebro y empieza a trabajar junto a él. Usa esta herramienta, mejórala, transfórmala en algo que realmente te sirva. Y cuando hagas eso, cuando dejes de sentir vergüenza y empieces a empoderarte, te darás cuenta de que esa característica que te hacía sentir raro es, en realidad, una de tus mayores fortalezas. Pruébalo en los próximos días. Observa cuándo hablas solo, para qué sirve, cómo te ayuda. Y luego cuéntame aquí en los comentarios qué has descubierto sobre ti mismo. Porque aprendemos mucho más cuando compartimos. Cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en este camino, vamos a construir esta comunidad de personas que entienden que ser diferente no es ser menos, es simplemente ser diferente. Y eso está bien. Suscríbete al canal si quieres más contenido así, que vaya a fondo, que no tenga miedo de hablar del TDAH de una forma real,
sin romantizarlo pero tampoco demonizarlo. Se trata de entender, de aceptar, de usar lo que tenemos de la mejor manera posible. Y dale like si este video tuvo sentido para ti, si te hizo sentir menos solo, menos raro, menos roto. Porque no eres nada de eso. Eres exactamente como deberías ser. Y tu cerebro está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Y una de esas herramientas es hablar solo. Así que habla, sin miedo, sin vergüenza. Nos vemos en el próximo video.